Hola amigos y bienvenidos todos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver algo curioso y diferente. No se trata de hablar únicamente de plantas, no se trata de hacer una receta con los alimentos que nos regala nuestro jardín. En el vídeo de hoy vamos a descubrir las flores que son comestibles y podemos utilizar para hacer deliciosos platos. Seguramente en nuestro jardín tengamos algunas de ellas y no seamos conscientes de que las podemos aprovechar. ¿Te animas? Bueno, dime desde qué país nos estás viendo y si utilizas flores para consumir en tus comidas. No me estoy refiriendo a plantas aromáticas como el laurel, el tomillo, la albahaca, perejil, ruda, etc. Me refiero a las flores. Para comenzar con el vídeo de hoy quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo quiero pedirte que me regales con un like o un me gusta en este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Ahora quiero decirte que cuando hablamos de flores comestibles en realidad nos estamos refiriendo a los pétalos, que es lo que se come generalmente de la mayoría de las flores. Por ello, para empezar, hay que lavar las flores y debemos quitarles estambres, pistilos, sépalos. Al consumir flores hay que tener mucho cuidado, ya que hay variedades tóxicas y por eso debemos tener la precaución de averiguar muy bien la variedad de la flor que tenemos intención de comer. Hay tiendas especializadas en productos de flores comestibles. Algunas de las que se pueden consumir son borraja azul, blanca, caléndula, naranja, amarilla y morada, taco de reina, girasol, flor de zucchini, flor de viola, flor de mostaza, entre otras. Bueno, hay muchas más. Para asegurarte de que estás examinando las plantas que quieres, es importante que conozcas su nombre científico. No compres nunca en las floristerías las plantas para comer, porque estarán tratadas con productos químicos. Ya hay unas tiendas especializadas que se dedican a vender plantas para el consumo. De todas formas, recuerda consumir los pétalos solamente, limpiando bien la flor, aun cuando sean de nuestro jardín. Y no recoger flores en los caminos, ya que no sabemos si han recibido algún tipo de fumigación o lo que sea, ¿no? Y síguenos hasta el final del vídeo porque te voy a decir en qué platos puedes utilizar cada una de las plantas. Y recuerda que, como siempre te aconsejo, antes de ingerir cualquier planta, flor, infusión o batido de algún tipo, consulta con tu médico especialista. No vaya a ser que por motivos personales de salud pues tú puedas tener alergia o intolerancia a algún tipo de flor. Bueno, para conservar las flores después de lavarlas bien hay que ponerlas en un papel húmedo, por ejemplo, adentro de un tupper o un envase de cristal, etcétera, y conservar en el congelador. Ahora vamos a ver cuáles son las plantas más habituales para su uso. Para comenzar tenemos la lista de las plantas aromáticas entre las que se encuentran, por ejemplo, ¿tú conoces alguna planta aromática? Pues me imagino que sí. Esta es la albahaca verde, la Oncium basiliscum o morada, Oncium tenuiflorum. Bueno, por cierto, que tenemos en este canal un vídeo sobre ellas y te lo voy a recomendar, ¿eh? Es maravilloso. Te lo aconsejo. La podemos consumir en sopas, pastas, en bebidas, en refrescos, en postres. Es una maravilla. Esta es la morada, ¿veis? Esta es la albahaca morada. Y tanto la albahaca verde como la flor de la albahaca verde como la flor de la albahaca morada las podemos consumir. Esta es la alegría del hogar, ¿eh? Bueno, Impatiens walleriana. Son dulces y se pueden utilizar en ensaladas o en bebidas refrescantes. Además, con ese color que tiene, te da como un toquecito que, no sé, te lleva a la primavera, al buen tiempo, ese colorcito rosita o rojito que tiene, ¿no? Es una maravilla observarla. A mí me encanta, no sé, me gusta mucho. Me recuerda un poco al chicle, pero bueno. Ahí la vemos. La puedes tener en el jardín o la puedes tener en maceta igualmente, ¿eh? Ahora llega el turno de la borraja o Borago officinales. Se utiliza mucho sus flores porque tienen un sabor pues un poquito como a pepino, podríamos decir. Y la podemos encontrar, la podemos poner en sopas, en ensaladas. Aún al ser tan bonita, pues se usa mucho también para bebidas refrescantes y sobre todo para postres. Porque tiene visiblemente es muy bonita. Entonces pues hay que lucirla un poquito. Es una maravilla. Esta la puedes tener en el jardín sin enterarte. Ahora vamos a hablar de las flores de calabaza, Cucurbita moschata o más conocida como butternut. Son muy comunes en la cocina y solemos encontrarlas fritas.
¿Veis? Estas son, así tal cual, fritas. Es que son increíbles. Bueno, ahora vienen los pétalos de las caléndulas o caléndula officinalis. Saben un poquito como a azafrán, así que son ideales para poner pues sobre un plato de risotto o algún otro tipo de pasta que te pueda gustar. Bueno, a mí también me gustan en ensalada, me parece que quedan muy bonitas. Y luego es que el colorido también ayuda mucho. Sí, depende qué tipo de color tengan, pues ayuda mucho. Ya veis, antes en naranja, ahora en amarilla. Bueno, en ensaladas, este es en risotto, o sea, en arroz, pero también en ensaladas queda ideal. Ahí está, en ensaladas, y está fabulosa. La puedes consumir igualmente de una forma que de otra. La siguiente, esta flor que nos viene ahora, es bueno, conocida para el cabello, para los cosméticos. Se llama la flor de la camomila o manzanilla, Chamaemelum nobile. Ya sabes que se usan para hacer té. Y en ocasiones también se utilizan para bebidas y refrescos. Mirad qué bonito queda en estos canapés. Son ideales. Y luego ya te digo, para los cabellos, para darte ese tono, pues ese como un poquito clarito, un poquito doradito, quedan ideales. O sea, se utiliza mucho en la infusión. La Centaurea escabiosa o Centaurea cyanus, que es un nombre científico, es otra de las más bonitas flores y por eso la vemos mucho en decoración de repostería y postres. Fijaros qué bonitas quedan. Ahí con las fresas, las cerezas, quedan ideal. Tiene un sabor poco dulce y picante a la vez, o sea, un poquito dulce y picante. Y los pétalos son comestibles y sin embargo el cáliz mejor evitar porque es amargo. Ahora vienen las flores de los citrus, el cítrico del limón, aurantifolia, el cítrico de sinensis, paradisi, y se suelen utilizar en helado porque queda muy bonito, junto a las flores de azahar. Quedan ideal, da un sabor ideal. Luego vienen las clavelinas o claveles. Bueno, te he dejado aquí una lista de nombres científicos, o flores dulces, son un poco picantes, ideales para decorar, para incorporar a tortillas y sopas. Incluso hay variedades más dulces que sirven para helados de sorbete, también para postres, para macedonia o ensalada de frutas, o mezclados también en cremas. Fijaros, ahí en los postres. Quedan ideal, ¿veis? En pastas, o sea, en todo tipo de postres quedan muy bien los claveles. Ahí en helados. Bueno, ahora vienen las flores de la col ornamental o Brassica oleracea. También se utilizan para decorar porque tienen un color muy bonito y una forma también como muy divertida. También suelen tener un tono amarillento, aparte de estas rosas y verdes, fijaros esa flor amarillenta que tienen, y queda muy bonito para poner en un plato, en cualquier tipo, o sea, esta yo la utilizaría para cualquier comida, me refiero a lo mismo dulce que salado. Luego los pétalos sueltos de los copetes o tajetes, no sé cómo la conocerás tú, con qué nombre, se ponen sobre arroces o decoran también genial las ensaladas, quedan hechas una maravilla con este tono que les da así naranjita. Luego tendríamos el falso guayabo o feijó selloguana, algo así se dice más o menos, no estoy muy segura. Tiene flores muy dulces y ricas que saben a copos de azúcar y los pétalos son ideales para usar en ensaladas de frutas, o sea, macedonias, para usarlos también licuados o para las bebidas heladas. Se llama falso guayabo. Fijaros qué colorcito rojo con esos picos hacia afuera. Tiene muy bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego, aunque os va a parecer mentira, resulta que hay otra planta que se llama Gladiolus y su nombre normal, ese es el científico normal, es gladiolo, que también aquí las tenéis, que también se comen sus flores y se añaden en ensaladas y en muchas ocasiones yo también las he visto que las ponían rellenas y queda un plato muy divertido y muy rico, muy bueno. Yo todas ellas no las he probado, algunas sí, otras no, pero bueno, yo os digo en qué platos se pueden utilizar porque yo me imagino que os va a gustar para ver si os animáis a hacerlo. Y bueno, igual hay gente que ya las utiliza y ya me podéis indicar vosotros, podéis dejar en los comentarios cuál utilizáis, eso me ayudaría mucho. Bueno, los pétalos de la Hemerocalis o Hemerocalis spp pueden usarse en ensaladas, también se suelen utilizar mucho en sopas y hay quien las pone salteadas.
con la sartén con alguna verdura o alguna otra comida que tengan, queda muy bien. Y la familia de los hibiscus, pues están la Rosa sinensis, la Psyllacus, la Sabadifa, etc. Esas conozco yo. También se comen en ensaladas de frutas y son muy comunes para hacer té frío o caliente. Sí, queda muy bien. Fijaros qué coloridos. Es claro que también es verdad que tienen muchísimos coloridos, amarillas, naranjas, rojas. Estas hibiscus pues tienen un colorido impresionante. Está echando un poquito como azulado o morado, podríamos decir, ¿no? No sé. Ideales, muy bonitas. En té frío o caliente quedan muy bien. Esta es para infusión, ahí la veis. Están secas. ¿Veis qué bien? Refrescos fríos. Bueno, ahora viene una que conocemos, fijo. Son las flores de la lavanda. La Lavandula multifida. Bueno, también están las estoechas, angustifolia. Bueno, son muy aromáticas y se utilizan para hacer barras de chocolate. Ahí lo veis. Para aromatizar una taza de chocolate también, bien sea caliente o frío, o incluso se utilizan en la elaboración de helados. Por eso te digo lo del chocolate caliente o frío, porque queda muy bien. Mirad qué bien quedan en helados. Es una maravilla. Luego la lila o lilac, Syringa vulgaris. Son tan hermosas flores que se utilizan muchísimo en decoración de postres. Bueno, hay quien lo sirve para en el yogur. Hay quien lo sirve para el yogur. Queda muy bien. ¿Veis qué bien queda? Estupendo. Ahora tenemos los pensamientos o Viola wittrochiana. Son uno de los más utilizados a la hora de comer flores. Tienen un sabor parecido a la menta y como vienen en tantos colores son muy llamativas y se utilizan y se comen confitados en ensaladas y en postres también. En postres quedan muy bonitos. La radicheta. Cichorium intibus. Yo la conozco como achicoria, la radicheta. No sé cómo la conoces tú. Ya me dirás si quieres. Tiene unas flores muy, muy bonitas, muy lindas. Y aunque son bastante delicadas, pues quedan bonitas a la hora de decorar platos o ensaladas. Y mirar, en los postres también quedan estupendas. Estas son unas pastas. Esta es la radicheta. Esta es la achicoria. ¿Veis? Es como delicada, es como que se te rompe, no sé, como muy, muy frágil, se te desvanece. Pero bueno, queda, si la consigues tener, la lavas con cuidadito y la secas y la colocas encima de los platos, queda muy bonita, queda ideal. Después de esta va a venir otra planta que también conoces de sobra. Se trata del romero o Rosamarinus officinalis. También tiene flores comestibles, estas que veis en las imágenes. Podemos hacer como una manteca de sabores o mantequilla de sabores, saborizada con romero, porque queda muy rico. O también podemos utilizarla para decorar platos, que también queda muy bien. Además, con ese aroma que desprende es una delicia. Ya, a la abeja también le ha gustado. Mirad lo que os digo, con manteca, mantequilla, margarina, qué ideal. Bueno, los pétalos de rosa, la reina de las flores, son muy bonitas para decorar pues tortas, postres, también se comen con barras de chocolate, se pueden hacer dulces, se ponen en ensaladas, en frutas, lo que os he dicho antes en macedonias o menestras de frutas, quedan muy bien. Fijaros en una bebida fría, como lucen. Y ahora en las pastas, estas hojas de rosas que quedan maravillosas. ¿Veis? También en cualquier pinchito de entrada. Este tiene almendras, pero en cualquiera. Bueno, y tenemos la rúcula, Eruca sativa. Tiene flores blancas con un poco de sabor amargo y un poquito al mismo tiempo picante.
y son ideales para ensaladas y arroces. Esta no la pongas en postres, esta ponla en platos así contundentes de ensalada y arroces porque va muy bien. Me refiero por el sabor que tiene, ¿eh? Aparte el color amarillo que da un tono bonito, pero yo me refería por el sabor. Bueno, ya nos viene el taco de reina, Tropaleum majus. Tiene flores naranjas o amarillas que se usa mucho en ensaladas y tienen un poco de sabor picante y un poco de llamativos. Y ahora viene la flor de la violeta cornuta o violeta híbrida, la violeta tricolor, violeta willansiana o violeta adorata. Pues fijaros cuántos nombres de violetas. También se usa para dar un color a las ensaladas. Y por fin llegamos a las flores de zapallos o zucchinis, curcubita máxima, curcubita pepo. También se comen fritas como la calabaza y tienen como un néctar dulce y pueden ser rellenadas con queso o añadir una pasta. Hay que cogerlas a la mañana porque suelen cerrarse durante el día. Las flores más chiquitas pueden servir para decorar ensaladas y sopas. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo sobre plantas comestibles. Ahora ya sabéis en qué platos las podéis utilizar. Gracias por compartir este vídeo y por quedaros hasta el final. Dejadme pues vuestras sugerencias o comentarios si ya utilizáis estas flores o utilizáis otras para poner y decorar vuestros platos. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias por todo, compartir con familiares y amigos, dejarme un like a este vídeo y me despido hasta el próximo. Un saludo.